Hoy es viernes 23 de agosto de 2024, emisión 608 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema para analizar es el ataque narcoterrorista del M-19 contra habitantes del municipio de Yumbo en agosto de 1984, hace exactamente 40 años, cuando el gobierno del señor Belisario Betancur completaba 2 años en ejercicio y cuando andaban desesperados sus secundones buscándole el premio Nobel de Paz a como diera lugar. Por esa época, el canciller Ramírez Ocampo, que era más belisarista que Belisario, no se ruborizaba en los escenarios exteriores diciendo que Belisario Betancur era el estadista del continente y era el presidente de más visión diplomática y geopolítica de la zona. Obviamente porque andaba detrás de un premio Nobel de Paz y él quería también hacer parte de ese juego con el cuento de contadora. Pero eso es como cuando los petristas salen y dicen que Petro es un gran presidente. Igual. Entonces, el M-19 tenía acorralado a otro personaje oportunista y vividor de los recursos públicos que llamaba John Agudelo Ríos, que era el presidente de la Comisión de Paz, y le daba vueltas y revueltas y hablaban de que ya iban a iniciar la paz, que no iban a iniciar la paz, pero que estaban en conversaciones. Y ocurrió en Bucaramanga el asesinato de un terrorista que era el jefe del M-19, que se llamaba Carlos Toledo Plata. Entonces, el M-19 lanzó una nueva oleada terrorista y la respuesta del gobierno de Betancur era que la situación estaba muy difícil, que la paz había que hacerla y que en breve iniciaría la paz final con el EPL y el M-19. Y Andrés Almarales, que era otro delincuente de esos bien bocones del M-19, decía que no se preocuparan por la entrega de las armas, que eso era lo de menos, que ellos no las iban a entregar, pero que eso no era importante, que ellos se quedaban con las armas y que lo importante era que el gobierno firmara la paz. Verbi Gracia, lo que seguimos viendo 40 años después. Pues ni hemos aprendido ni hemos cambiado los rumbos. Adelante, mi coronel. Buenos días, mi coronel. Sabemos por historia vivida que el municipio de Yumbo ha sido blanco de muchas acciones criminales del terrorismo comunista. En específico, ¿cuál fue una de esas acciones criminales perpetradas en el municipio de Yumbo por parte del M-19 en 1982? Eh, mi coronel, el municipio de Yumbo es una zona prácticamente industrial y en esa época más, de Cali. Ya hoy pues es un municipio que ha crecido muchísimo con toda su problemática propia de cualquier municipio, pero en ese tiempo era, lo llamaban inclusive los caleños jocosamente como el barrio industrial de Cali. Y allí se gestó una parte importante del nacimiento y crecimiento del M-19 y el terrorista Rosenberg Pavón fue uno de los más visibles. Era docente en un colegio público y desde ahí se dedicó a reclutar jóvenes para incluirlos, incorporarlos al M-19. Y desde luego, pues esos jóvenes reclutaron a otros y se convirtió Jumbo en un hervidero de bandidos, el M-19. Por ejemplo, una delincuente de nombre Doris Grajales fue dada de baja en un combate con el ejército en el Caquetá, que era natural de ahí de Jumbo y muy conocida. Entonces, en memoria de esa terrorista, crearon unas células, el M-19, Jumbo, o le dieron el nombre a una de las células que tienen en Jumbo, y mm, ese grupo cometió varios crímenes, varios delitos ordenados por la dirigencia del M-19, naturalmente. Y uno de los objetivos que tenían de causar el impacto mediático era que por la época casi toda la dirigencia del M-19 estaba detenida, estaba hablando del año 81.
porque con el Estatuto de Seguridad del señor Turbay y la decisión que tuvo el ministro Camacho Leiva, las fuerzas militares y de policía actuaron contundentemente contra el M-19 y casi toda su dirigencia terminó en la cárcel. Entonces, para presionar la liberación de esos bandidos y la iniciación de diálogos de paz, esta célula se dedicó a cometer actos criminales. Y, por ejemplo, en la vía de Jumbo a la zona rural, donde queda la empresa Cementos del Valle, se desplazaba un vehículo con una carga de dinamita para el trabajo de la explotación de las rocas y convertirlas en cemento, y fueron sorprendidos por el M-19, se robaron esos explosivos y poco tiempo después los utilizaron en múltiples atentados terroristas en el Valle del Cauca, el Cauca y Nariño. Entonces, el M-19 proclamó que tenían territorio independiente en el Valle del Cauca, en toda esa zona, Palmira, Cali, Jumbo, Pradera, etcétera. Y como sabemos, pues para el M-19, para las FARC, para el EPL, siempre Cali ha sido un punto fundamental en su proyecto de expansión geoestratégica y en ese momento no era la excepción. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo ridiculizó la paz de Belisario Betancur con el M-19, el caricaturista identificado con el nombre artístico de Grosso? Mi coronel, diríamos que además de ridiculizarla, dijo la verdad con humor negro. Resulta que en esos días no se hablaba sino de la paz de Belisario y del intento de que en Contadora estoy hablando del año 84, 2 años después de la posesión de Belisario Betancur, que no se hablaba sino de la paz de Belisario, que en próximos días haya buenas noticias, y el señor John Agudelo Ríos hacía politiquería igual que su antecesor Morales Benítez, que ahora era candidato presidencial, imagínense ustedes, le ha quedado grande el proceso de paz y entonces ahora era candidato presidencial, porque era un señor de unas carcajadas ruidosas y país hablador, pero de aquello nada concreto. Entonces, había mucho cuestionamiento desde distintos sectores. Y en esta caricatura que vemos en pantalla, el señor Grosso, que era uno de los caricaturistas del tiempo, le dijo la verdad a Belisario Betancur. Está la mamá barriendo el apartamento y le dice al hijo que no, que recuerde que ella le tiene prohibido mirar películas de guerra y violencia porque eso le afecta en la psiquis. Y entonces el niño le contesta, no, no estoy viendo películas de guerra y violencia. Son las noticias sobre la tregua en la que está pues, el M-19 y el EPL y las FARC, que estaban en ese tiempo con Belisario Betancur. Entonces parece un chiste, pero era la realidad. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué tipos de actividades de beneficio comunitario realizaban las fuerzas militares dentro de las comunidades más necesitadas, mientras los terroristas del M-19, entre quienes delinquía Gustavo Petro, causaban ingentes daños al país? Pues vemos dos actividades que se publicaron el mismo día, que eran ordenadas por el general Miguel Vega Uribe, comandante de las fuerzas militares. Y en una aparecen los ingenieros militares aquí en la ciudad de Bogotá, pavimentando un barrio en una zona deprimida, el barrio Pablo VI del Sur. No el Pablo VI que queda al lado del Ministerio de Defensa, no. Pablo VI en el sur. Y resaltando los periodistas que con un total de 9 millones de pesos, los soldados pavimentaron todo el barrio, hicieron la inauguración y le dejaron dineros para la acción comunal. Entre tanto, la empresa privada cobraba 34 millones de pesos por la misma obra.
Se cayó la señal momentáneamente, ya estamos aquí nuevamente. ¿Cómo no? Se presentó el análisis que la empresa privada cobraba 34 millones de pesos por el mismo trabajo y fuera de eso con posibilidad de alargar el contrato, o sea, la eterna corrupción. Entonces, pues fue una noticia muy bienvenida y varios barrios más pidieron eso, inclusive con ocasión del plan que había de la visita del Papa Pablo VI, se contrató al ejército para que repavimentara toda la carrera séptima hasta bien salido al norte, casi llegando a lo que se llama la Caro. Y ese trabajo también lo hizo la alcaldía de Bogotá con los ingenieros militares a un costo muy bajo. Y entre tanto, la Fuerza Aérea y la Armada, especialmente la Fuerza Aérea, estaba desarrollando en las comisarías o lo que llamaban territorios nacionales en esa época una cantidad de actividades cívico-militares, llevando jornadas de salud y jornadas de apoyo a esas comunidades y participaban médicos de la institución y médicos civiles, y aviones de la Fuerza Aérea, helicópteros, siempre disponibles a atender las comunidades, a practicar cirugías, a sacar pacientes de graves problemas y traerlos a los hospitales de Bogotá, retornarlos a la zona. Y esa actividad la dirigía un coronel médico de la Fuerza Aérea, Rafael Reyes Rodríguez. En ese orden de ideas, eran las fuerzas militares las que estaban trabajando en pro del desarrollo nacional, por iniciativa del general Fernando Landazábal Reyes, ministro de Defensa. Hasta hacía poco se habían creado el Comando Unificado del Sur con el fin de promover la colonización y el desarrollo geoestratégico de la zona selvática en límites con Brasil, Perú y Ecuador. Infortunadamente ese proyecto nunca se desarrolló y también se inició la construcción de la base aérea en Marandúa, en el oriente colombiano, en Bichada. Entonces es el contraste y es lo que vemos hoy, que este sujeto que ahora es presidente, que en el tiempo era bandido y destruía el país, iba en contra de esas obras porque eso no les favorecía a ellos para nada y ahora quiere opacar completamente las fuerzas militares con el fin de posesionarse como el presidente del cambio y posicionarse como el transformador que eliminó cualquier capacidad de las fuerzas militares. Es su mentalidad delincuencial que jamás la cambiará. Y coronel, ¿por qué se aplazó el sepelio del terrorista Carlos Toledo Plata después de haber sido asesinado en una vendetta entre delincuentes en Bucaramanga en el mes de agosto del año 84? Pues este bandido no era ningún estratega militar ni nada, sino ha sido un sujeto rebelde y toda la vida visible en las toldas del MRL. Cuando le robaron las elecciones al general Rojas Pinilla, entonces se vinculó a unos grupos de protesta y de llamado a la acción armada nuevamente en un país que todavía no había salido de esa violencia tripartidista porque había rescoldos y crearon el M-19. Entonces, cuando se produjo el robo de las armas en el Cantón Norte en Bogotá, uno no sabe si fue por jugada de Bateman para quemarlo, que lo puso a publicar un comunicado en el que aparecía como el estratega y el director del M-19, pero pues es un bandido común y corriente, no tenía ninguna connotación de esas, pero se convirtió en la figura principal del M-19. Y luego con todo ese show y esa farsa que hizo Belisario Betancur de La Paz, allá terminó muerto entre bandidos en Bucaramanga. Situaciones que siguen siendo poco claras. Y se mm, requería pues de efectuar el sepelio, porque es lo normal cuando muere una persona. Entonces, la politiquería corrupta del país, sobre todo la izquierda, lo convirtió en un florero. Inclusive la familia tuvo eh, serias discusiones con los líderes, entre comillas, de izquierda. Por ejemplo, allá se apareció Gerardo Molina, que era otro comunista de esos, hasta los tuétanos, que hablaba de paz todo el tiempo, pero su corazoncito estaba con los bandidos. Y como había una romería de gente en el sitio donde estaba
féretro de Toledo Plata, eh, Gerardo Molina comenzó a pasearse por ahí para que lo aplaudieran a él. O sea, él era más importante que el muerto. Y la misma situación ocurrió con Ricardo Lara Parada, de quien hemos hablado largamente aquí, que se había distanciado del ELN que organiza y que dirigía ahora un grupo que llamaban el Movimiento Amplio del Magdalena Medio, en el cual había bandidos desmovilizados del M-19, del ELN, comunistas, sindicalistas, etcétera. Y allá se apareció también en Bucaramanga a hablar y a alebrestar a la gente. Y de igual manera ocurrió con el terrorista Andrés Almarales, que era otro muy parecido a Toledo Plata. Había sido un politiquero de los años 60 de la JUCO, del Partido Comunista, del MRL, hasta napista se volvió. Eso se parecía como a los políticos actuales, cambiaba de camiseta con mucha facilidad. Y era uno de los más bocones del M-19. Entonces, allá se apareció también a echar discursos y hablar de paz, pero es que eso era producto de la doble moral del señor Belisario Betancur, que los bandidos destruyendo el país, pero no los encarcelaba y les daba patentes de corso porque estaban en la paz. Y eso tampoco lo menciona el señor de Rux en su informe. No menciona la laxitud de los diferentes gobiernos como jefes terroristas para que el país haya llegado a la situación en que está. Entonces, eh, el problema era que no podían sepultar al terrorista Toledo Plata porque la hija vivía en Cuba, asilada por la narcodictadura cubana. Y uno se pregunta, ¿qué hace una muchacha profesional de Bucaramanga, médica, viviendo en Cuba cuando podía desarrollar su carrera en Colombia y ayudar más al país? No, es que el comunismo y la torcedura mental, eso va en el ADN y es preferible irse a un país terrorista a causarle daños al país propio en lugar de trabajar en su profesión, después de haber hecho el juramento hipocrático de servirle al pueblo. Y por esa razón, hasta que no llegara la hija del terrorista desde Cuba, no se podía sepultar a Toledo Plata y se prestaba para todo ese show. Pero de remate salieron con otra perla, que la familia había costeado un avión, un vuelo charter para que la trajera desde Cuba. ¿De dónde salió el dinero? No se sabe si del cartel de las FARC, del cartel de Medellín, o de qué cartel financió eso. Pero un vuelo charter para traer una persona desde el exterior cuesta dinero. Y entonces, o fue que el M-19 lo puso de los secuestros y cómo el gobierno nacional toleró eso. Bueno, menos mal que Belisario no mandó un avión de la Fuerza Aérea a traerla como ha sido costumbre. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo ocurrió el demencial ataque terrorista del M-19 contra los habitantes del municipio de Yumbo en agosto del 84, justificado por los altaneros y criminales Carlos Pizarro y Rosenberg Pavón como la respuesta de esa banda delictiva por la muerte del terrorista Carlos Toledo en Bucaramanga? Pues mi coronel, resulta que eso fue una coincidencia de un plan terrorista que tenía el M-19 en ciernes para lanzar con ocasión de los 2 años del gobierno de Belisario Betancur. Y para suerte de ellos, fue asesinado el terrorista Alba de Toledo Plata en Bucaramanga. Entonces, en el Valle venían desarrollando una cantidad de actividades criminales que ya eran preocupantes y la ciudadanía del Valle, industriales, los dirigentes, le hicieron a Belisario Betancur que tomara alguna medida. Entonces, Belisario Betancur, como andaba detrás del Premio Nobel de Paz, andaba paseando, igual que Pastrana, igual que Petro, igual que Santos, porque ese fue el que inauguró ese estilo de andar paseando buscando el Premio Nobel de Paz. Y su canciller, que era el que le hacía todos los shows, entonces no lo llevó con él a ese viaje al exterior, allá a Centroamérica, a hacer la farsa de la paz, sino que lo dejó de ministro delegatario con funciones presidenciales. Entonces, como ya había un compromiso de ir a Cali a atender ese Consejo de Seguridad, viajaron Augusto Ramírez Ocampo, que era el canciller,
ministro delegatario, acompañado por el general Matamoros, que era el ministro de Defensa, por el comandante del ejército y por el ministro Castro, el mismo que unos años antes había dejado libre al M-19, al ELN, perdón, y el ministro Enrique Parejo González. Eh, También estuvo la señora Doris Eder de Zambrano, que era ministra de Educación, y Gustavo Castro Guerrero, que era el ministro de Agricultura. Entonces viajaron al valle a echarle dulcecito a un problema gravísimo. ¿Y cuál era el problema? Que en días anteriores, además de la presencia permanente de los terroristas del M-19 causando daños ya en la zona, todo el valle del Cauca, eh, habían secuestrado a 4 personas, todas muy importantes, entre ellos el industrial Bernardo Zaragoza, propietario de una grande empresa de curtiembres en Cali, y también a unos finqueros. Entonces, el señor Belisario Betancur andaba con el embeleco de que además de la amnistía que les había dado la ley 35 del 82 a los terroristas, iba a producirles un indulto. Y andaban en esos galimatías de siempre y esas acciones publicitarias de que en el indulto queda esto, que no, que lo otro. Y aparecían todos los Arieles Ávila de la época por los medios de comunicación hablando de lo divino y lo humano acerca de la nueva propuesta del presidente. Como vemos, aquí lo que había era un afán de ese señor por conseguir un premio Nobel de Paz al precio que fuera, sin importarle cómo se sacrificaba el país. Y los demás estaban haciendo politiquería y las fuerzas militares y de policía ahí en la mitad, sin resolver nada, el departamento del Valle sufriendo el terrorismo y el país completamente desinformado. Entonces, se produjo esa reunión y en un consejo que en ese tiempo no llamaba Consejo de Seguridad, sino reunión de seguridad. Y se analizaron un montón de temas y se hicieron propuestas y regresaron todos a Bogotá contentos porque había habido unos acuerdos. Y esa misma noche, los terroristas del M-19, del Ricardo Franco, se unieron y entraron 200 criminales de esos al municipio de Yumbo y asesinaron a 23 personas. Eso es una cosa aterradora. Eso es como si aquí en las goteras de Bogotá entraran a Chía y mataran 23 personas y todo el mundo como si nada. Y el señor Belisario Betancur regresó a Bogotá, reasumió las funciones presidenciales. Los que han ido a Cali al funambulesco Consejo de Seguridad no dijeron nada, ni tío, y la noticia se centró en que era que hacer la paz. Entonces hay que agilizar la paz para que esto no ocurra. Y los 23 muertos, muerticos se quedaron. Y en breve el terrorista Carlos Pizarro León Gómez fue candidato presidencial. eh, Rosenberg Pavón fue amnistiado. Oti Patiño, que también participó en el crimen, fue amnistiado y hoy es el comisionado de paz. La terrorista Vera Grave, que participó en todos los hechos, eh, es la negociadora con el ELN y la lista sigue. Entonces, los hechos ocurrieron, una incursión terrorista sorpresiva, se dividieron en varios grupos. A esa hora había mucha gente en la iglesia porque eran las 6 de la tarde. Ese sábado estaba la gente en la misa semanal y entró sorpresivamente el terrorista Rosenberg Pavón y les dijo que no se preocuparan, que se quedaran quietos en la iglesia, que ellos iban a hacer una toma pacífica para protestar por la muerte de su comandante y camarada Carlos Toledo Plata en Bucaramanga, que ha sido asesinado por el régimen y bla, 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 bla. Y entonces que no se movieran. Y estaba la gente escuchándolo cuando comenzó una oleada de explosiones, disparos. Entonces el teniente, que era el comandante del F2, estaba en una diligencia en las afueras del municipio, ya venía de regreso, y cuando escuchó los disparos, pues le dijo al conductor que acelerara el vehículo para ir a presentarse al cuartel a ver qué estaba pasando, y en ese momento fueron emboscados y fue asesinado el conductor y el teniente quedó gravemente herido. Y otros policías quedaron muertos en el ataque, otros quedaron heridos
y murieron 3 o 4 personas civiles y 11 terroristas quedaron tendidos ahí. Entonces fue una noche de horror. Es muy cerca a Cali y pues la sorpresa fue grande y hasta que la brigada movió las tropas con seguridad, pues siempre se demoraron, pero hubo una respuesta rápida y en breve los terroristas tuvieron que huir, incendiaron las instalaciones públicas, destruyeron varias edificaciones, dejaron mensajes contra el Estado colombiano y causaron la sensación de que ellos seguían en su cuento. Pero de parte del gobierno nacional la respuesta fue absolutamente cero, cero. Mejor dicho, por poco investigan a los militares que reaccionaron. No hubo ninguna respuesta del gobierno nacional y pues naturalmente el ejército siguió con su operación en la búsqueda y la persecución de los bandidos, obvio, pero el gobierno nacional se quedó silencioso y callado ante semejante crimen porque el señor Belisario Betancur andaba detrás de un premio Nobel de Paz y a él no le importaban los muertos que hubiera, lo que le importaba era que se firmara rápido ese acuerdo. Y hubo una gran cantidad de heridos también, fueron atendidos en distintos hospitales. Servicio de salud le tocó trabajar muy duro en torno a ese tema. Luego la policía tuvo que desactivar y el ejército desactivar una cantidad de bombas que dejaron en distintos sitios con trampas explosivas y la amenaza latente de que ellos volverían en otra incursión por la paz. Esa es la paz del M-19. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hay testimonios escritos de las víctimas del demencial ataque terrorista del M-19, encabezado por el terrorista Carlos Pizarro, contra los habitantes del municipio de Yumbo en agosto del 84. Claro, mi coronel, inclusive los medios de comunicación publicaron los testimonios del agente Jairo Patiño Vidal y del teniente Jaime Matituy, que era el comandante del F-2, quienes estaban en recuperación, pero una recuperación muy difícil, porque el agente, un muchacho de apenas 22 años de edad, natural de un municipio caucano muy cercano, eh, recibió un disparo en la pierna que le destruyó completamente los huesos y que la decisión médica fue amputarle la pierna. Entonces quedó un muchacho, un hombre muy joven, con una potencialidad de servirle al país, ya inválido, gracias a la acción de, del actual señor presidente Petro y sus bandidos que lo acompañaban en esa época en actos de terror en todo el país. Y el teniente pues recibió varios disparos en el abdomen que le afectaron también órganos sensibles y quedó de por vida con problemas gravísimos de salud. Pero además entrevistaron a varias personas de las que estuvieron allí eh, y se llegó al triste episodio que cuando se organizó el sepelio de los policías muertos con las familias allí y de los civiles asesinados por el M-19, tocó esperar en el momento de hacer la ceremonia final en el cementerio, porque era que el cura ya estaba comprometido en el sepelio de los 11 bandidos que han muerto allí. Entonces, hasta el último día de su existencia, las víctimas fueron puestas en segundo lugar y minimizadas, y el gobierno nacional no se dijo absolutamente nada. Era un hecho sorpresivo para el señor Belisario y era una jugada de esas siniestras que hacen los comunistas armados para presionar su cuento de la paz. Y ahí los tenemos todavía con la misma eh, metodología y la misma discursiva engañando al país. El capitán, que era el comandante en ese momento, se llama Ricardo de la Torre y era o fue quien atendió semejante ataque tan atroz y pudo resistir hasta cuando llegó el ejército a apoyarlo y evitó que los bandidos hubieran destruido más el poblado y hubieran masacrado a todos los policías. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿hay alguna explicación lógica para que al mismo tiempo que los terroristas
del M-19 perpetraban acciones como la de Jumbo, el comisionado de paz, John Agudelo Ríos, estuviera mintiéndole al país con el fantasioso relato de la proximidad para concretar la desmovilización de los grupos narcoterroristas del EPL y M-19? Pues mi coronel, la única explicación es la corrupción, es ese desgreño que tienen los dirigentes politiqueros por la sociedad colombiana y esa connivencia atroz que ha existido por años en Colombia con los bandidos, pensando que dándoles casa, carro y beca a los bandidos se van a volver buenas personas, cuando todos sabemos que el que nace bandido muere bandido y su mentalidad será siempre la del criminal, la de la trampa, la del engaño, etcétera. Pues esto ocurrió un sábado o domingo, estamos hablando de un fin de semana. Y el viernes de la siguiente semana, es decir, el 17-18 de agosto del año 1984, menos de una semana después del ataque terrorista contra Jumbo, apareció Jonathan Agurero Ríos, primero con la noticia que el M-19 y el EPL ratificaban un acuerdo mutuo para iniciar el proceso de paz. Y al día siguiente sacó la perla que filtró a los medios de comunicación el listado de puntos de la temática con la que los bandidos iban a entrar en paz. Y los periodistas, que siempre buscan el sensacionalismo, de una vez le agregaron que no era que se iba a hablar sobre esa agenda, sino que cumplida esa pequeña agenda, que ya la miraremos, el M-19 y el EPL se entregaban y que la obligación que han adquirido en ese pacto de cuervos era que el ejército y la policía no podían volver a actuar ni a pedir ninguna acción aérea de combate contra las cuadrillas del EPL y que todo era paz y amor y que John Agudelo Ríos había resuelto el problema. Entonces, obviamente les preguntaron, bueno, pero si es que estos delincuentes están asesinando gente en Jumbo, están hablando de paz, ¿a qué nos referimos? Entonces el señor John Agudelo Ríos se salió por las ramas y dijo que precisamente para que no se repitieran esos hechos era que había que firmar la paz. O sea, los policías muertos valían cero, los civiles asesinados valían cero y los terroristas podían seguir asesinando con el cuento de que había que agilizar la paz, que no les iba a pasar absolutamente nada. Pero de remate, sacaron otra perla, que ya el gobierno tenía listo el decreto de indulto del cual hablaremos enseguida. Entonces, ¿cuáles eran los puntos de la agenda con el M-19 y el EPL en una reunión secreta que ha tenido en Medellín el señor John Agudelo Ríos con los terroristas del M-19 y el EPL? Que se establecían unos criterios para el cese al fuego de tal manera que el ejército y la policía no podían ni siquiera mirar a esos bandidos. Segundo, que la retención, no decían secuestro, porque es que esa falta de carácter de los estúpidos que van y se sientan allá con los bandidos es aterradora. La retención, entonces que los bandidos del EPL y el M-19 iban a revisar si no era necesario retener más personas con fines económicos, que lo iban a revisar, ¿no? Pero hasta que no se concretara, pues eso seguía ahí en veremos, y no nos está pasando lo mismo con el ELN 40 años después, y ahora con el M-19 en el poder. O sea, esto es un juego que parece no terminar nunca. Y el tercer punto, orden presidencial tajante sobre las fuerzas militares para no operar contra los bandidos. Excepciones a la orden presidencial que determina que están sujetos a la represión a quienes continúen la lucha armada, pero dejando el mismo pero del ELN, que es que ellos tienen derecho a defenderse en caso de que los ataquen, porque el tema de las armas no está contemplado en ninguna parte para entregarlo. Así es de que venimos navegando en esa bobería colectiva hace más de 50 años y no cambiamos de cassette. Apoyo de los terroristas del M-19 y el EPL en las investigaciones que adelantaba la Procuraduría General. Naturalmente, eran investigaciones contra los miembros de la fuerza pública, ¿no? Porque la Procuraduría no puede investigar al EPL ni al M-19. Y el procurador, si lo recordamos, era un bocón tipo boquisuelto, hablador,
figurón que se llamaba Carlos Jiménez Gómez y todos los días salía con parecía como Petro ahora, todos los días salía con un show publicitario porque le fascinaba ser visible y era uno de los que se creía presidenciales de la época. Otro tema, apertura política. Y ahí es donde los bandidos de todos los grupos han jugado como han querido. Porque imagínense ustedes decir que apertura política. ¿Qué es apertura política? No, pues es todo. Entonces hablemos aquí de lo divino y lo humano y hasta que no se haga lo que yo digo, entonces no podemos decir que se ha logrado una apertura política. Otro punto, crear una comisión de diálogo nacional. Ya existía la comisión de paz, que otra comisión necesita. Es la repetición de ahora, que ya en Cuba les entregaron 310 páginas y hay que volverse a reunir con los otros bandidos para hacer otras 310 páginas. Y aprobación presidencial. Pues eso era obvio que el señor Belisario estaba ansioso de firmar lo que fuera con tal de que le dieran su premio Nobel de Paz y al mismo tiempo el señor Ramírez Ocampo haciendo shows y morisquetas en Centroamérica buscando dizque la paz en Nicaragua, Honduras, Guatemala y Salvador. Entonces aparecen ahí firmando por el EPL Ernesto Rojas y William Calvo, y por el M-19 los terroristas Andrés Alvarales y Álvaro Fayad, y otros miembros del autodenominado Comando Central, y por el gobierno nacional John Agudelo Ríos y todo su séquito de inútiles que hacían parte de ese equipo de paz. Entonces, síntesis, los muertos de Jumbo quedaron en el olvido en menos de una semana y ahora la noticia era que el M-19 y el EPL entraban en franca recta final en el año 84 para la paz, lo cual resultó una absoluta mentira. Mi coronel, ¿por qué la CTC denunció a uno de sus miembros como integrante de las redes urbanas del grupo narcoterrorista M-19? Porque recordemos que la CTC son sindicalistas cristianos, católicos, y que desde la época de los años 60 ellos venían denunciando la infiltración comunista y denunciaron la presencia de las juventudes obreras del cura Camilo Torres y del ELN, y luego denunciaron a las FARC que estaban infiltrando el sindicalismo con el Partido Comunista, y ahora era el M-19 el que estaba de moda, no sin que los otros hubieran renunciado, ahí estaban infiltrados en los sindicatos generando desorden y un clima adverso al desarrollo del país. Entonces, en una reunión de la CTC, al mismo tiempo le dijeron al presidente Belisario Betancur, bueno, si usted se va a sentar a hablar con esos bandidos del M-19, ahora sí la paz definitiva, de una vez ponga sobre la palestra que se deben salir de los sindicatos y deben de dejar de incitar a la violencia. Y en el caso nuestro, como CTC, no solo que acusamos, sino que expulsamos a un sujeto ahí de los que eh, de nombre Pedro Julio Caro, que pertenece al M-19 y está infiltrado aquí entre nuestras directivas y está incitando a la violencia y la destrucción del país. Pues no pasó de ser una noticia publicada por los medios, pero el señor Belisario Betancur de eso no contestó ni pidió, y en la mesa que estaban allá dialogando con los bandidos tampoco se habló de ese tema. Entre tanto, el señor Belisario Betancur salió al fin por televisión a hablar del tema y lo que dijo era que el país vivía unos momentos muy difíciles por aumento de la subversión, pero no le contó al país qué iba a hacer para parar al M-19 con la justicia, sino al contrario, que su gobierno tenía en ciernes y listo el decreto de indulto para los bandidos para que no se volvieran a cometer esos crímenes. Entonces volvemos al punto anterior, que los muertos se quedaron y Belisario Betancur enmascaró el tema de su acción porque ese día el guardia presidencial cumplió 56 años, el batallón, y entonces Belisario asistió a la ceremonia anual del guardia presidencial, como han asistido todos los presidentes, a colocar medallas, dar abrazos y besos y a decirle a los periodistas que su gobierno estaba empeñado en la paz. Pues claro, no es que quería el premio Nobel. Adelante, mi coronel. Ya, mi coronel. Escúcheme un momento. Mi coronel, ¿qué lectura podemos dar al cinismo
del mandatario Belisario Betancur para que al mismo tiempo que el M-19 perpetraba execrables actos de barbarie, estuviera proponiendo indultar a todos los narcoterroristas de la FARC, el ELN, el EPL y el M-19, que hicieran el juego de las consabidas engañosas desmovilizaciones? Pues mi coronel, que este sujeto andaba detrás era de sus intereses personales, que jamás le importó la suerte de Colombia, que se caracterizó por un cinismo igual al de Petro, al de Santos, al de Samper, al de Gaviria, para manejar el país y que a los colombianos, con esa amnesia política que padecemos, se nos olvida, porque salió de la ceremonia en el batallón Guardia Presidencial e inmediatamente su ministro, Parejo González, que había asistido a la ceremonia, convocó una rueda de prensa en el Ministerio de Justicia y le contó al país que ahí estaba listo el decreto de indulto y uno de los temas gruesos que todo el mundo reclamaba era el tema del secuestro y no aparecía en ese punto, en ese decreto. Entonces, cuando ya se vio acorralado el señor Parejo González, porque los periodistas lo asediaron con esa pregunta y le volvían a repetir, entonces dijo, es que para eso es que se lleva al Congreso de la República ese, esa ley con el fin de que ya la revisen y luego pues la Suprema Corte de Justicia en su sapiencia revisará las decisiones jurídicas. Entonces uno pregunta como lego en la materia, si existía esa duda, ¿por qué presenta el decreto? Porque era el afán de cumplirle a los bandidos a ver si de pronto con la corruptela del Congreso se aprobaba rápido y tomaban un poco de decisiones y después que la Corte lo echara para atrás, ya no había problema porque se han tomado decisiones. Esa es la realidad. La otra parte es, volvemos al punto anterior, el señor Belisario Betancur estaba desesperado, pero totalmente desesperado por ser nominado Premio Nobel de Paz, porque es que cuando él se posesionó para la presidencia, los comunistas le dieron el premio de literatura a Gabriel García Márquez, ¿por qué a él no le daban el de paz? Entonces, se estaba jugando con el destino del país y la historia no nos la cuentan como es. Inclusive se miente en los textos y en estudios que hacen en universidades, estudiantes que hacen tesis, que fue que el gobierno nacional de Belisario Betancur no pudo hacer la paz porque su delegado lo dijo muy claramente que había enemigos ocultos del proceso de paz que no dejaban y que por eso ha renunciado. Me refiero a Otto Morales Benítez. Y los hechos lo que nos demuestran es que el señor Morales Benítez se creía presidenciable y se retiró para estar a tiempo, creyendo que el Partido Liberal lo iba a lanzar de candidato para el 86. Entonces, en síntesis, los partidos políticos, como decía el general eh, Puyana García, Gabriel Puyana García, han sido las alas de un cuervo que se ha encargado de picotear a dentelladas el cadáver político de Colombia. Esa es la cruda realidad. El señor Belisario Betancur jugando con el destino de Colombia en aras de su premio Nobel y llegando al extremo de que los terroristas seguían asesinando gente y cometiendo crímenes y él ofreciéndoles no solo la amnistía que ya estaba aprobada 2 años atrás por el Congreso, sino ahora un indulto general. ¿En qué cabeza cabe eso? Mi coronel, mientras tanto, ¿cuál era la actitud demagógica del senador caucano Víctor Mosquera Chaus? Otro politiquero oportunista. Mosquera Chaus es uno de los representantes de la época de esa logia liberal rancia y radical, eh, amante del poder y amante de la burocracia y del presupuesto para hacer con Colombia lo que les ha sido placentero. Y él era uno de los senadores del Cauca, venía de ser presidente encargado de la República, porque Turbay, en medio de su corruptela, se inventó un viaje a Europa y le dio la palomita como de 8 días de presidente, y entonces Mosquera Chau se declaró, o pasó a la historia como uno de los expresidentes de Colombia. Y era un sujeto muy locuaz del Cauca, muy sagaz para acomodarse en la politiquería y hacer componendas. Entonces aprovechó
el evento pensando en que él podía ser el candidato del Partido Liberal en las siguientes elecciones y comenzó desde el Congreso de la República a decir que él estaba de acuerdo con la paz porque todo demócrata quiere la paz. Ese es el cuento de todos ellos, ¿no? Y, pero que viendo lo que estaba ocurriendo en el Cauca, él consideraba que había que cambiar la estrategia, pero que él, como el Partido Liberal, apoyaba la paz, que solamente le pedía al presidente Belisario que replanteara la estrategia. Entonces son palabras muy elaboradas, pero uno dice, pues replantear la estrategia es entrar en combate y perseguirlos, encarcelarlos y quitarles todos los decretos y todas esas facilidades que les está dando el gobierno. Eso es lo lógico de un cambio de estrategia. Pero él lo decía no tanto porque se hiciera, sino para decir que él estaba en oposición a la forma como se llevaba, pero que quería la paz. O sea, politiquería y corrupción descarada por todos los lados. ¿Cómo evaluaron los gremios de la producción los 2 primeros años del gobierno de Belisario Betancur? Muy mal, muy mal. Y por eso el mismo periódico El Tiempo, que les servía de comodín, porque les daba bastante pauta publicitaria para el desarrollo de su gobierno, le publicó en la página 8A, con la primera también, un gran despliegue en el cual los gremios de la producción, eh, encabezados entre otros por Juan Martín Caicedo Ferrer, por Carlos Oz Escobar, por los ganaderos, etcétera, le dijeron al presidente que había habido una recesión importante de economía que había llevado a que en el mes de junio del 84 el desempleo subiera casi al 14%, estaba por encima del 13,5%, que era una cifra bastante alta que no se había visto antes en Colombia. Y lo mismo que, de acuerdo con las pésimas medidas fiscales que estaba tomando el señor Betancourt, la prospección era que al final del 84, como efectivamente ocurrió, la inflación estaría por encima del 14% y así fue. Lo mismo le hicieron ver que Colombia no estaba negociando en igualdad de condiciones ningún tratado comercial porque además no existían muy claros y que el presidente debía dedicarse a eso y no a buscar premios Nobel de Paz, le estaban diciendo de manera indirecta. La asociación bancaria se manifestó contra una propuesta de las tantas reformas tributarias que han hecho en Colombia de aplicarle más impuestos a los colombianos con lo que se tramitaba en los bancos. Eso después apareció en el gobierno del señor Samper y el señor Gaviria y quedó y se quedó, ya comenzaron en el 2 y ya van en el 4 por mil y según Petro hay que llegar al 10 por mil. Eh, de igual manera, los gremios de la construcción se manifestaron abiertamente que había un déficit de vivienda, pero que también ellos estaban en déficit en sus finanzas porque no les estaba funcionando la inversión en el sector inmobiliario. El comercio le manifestó que eh, no era cierta las cifras que se decían. La FENALCO le manifestó que había un desfase de 10.000 millones de pesos entre lo que el gobierno decía con sus cifras del DANE y la realidad que tenían las cifras de la Federación Nacional de Comerciantes frente al movimiento económico. Y Horacio Serpa, que era otro politiquero de esos visibles, salió a hablar de que no se estaba favoreciendo al pueblo porque no sé qué. Y inmediatamente Gilberto Vieira, que era el jefe de los bandidos de las FARC, del Partido Comunista, salió a cuestionar todo lo que hacía el gobierno, obviamente. Entonces, el ministro de Hacienda, en ese ejercicio que se hizo de entrevistas y de balances, salió a reconocer tranquilamente que durante el gobierno de Belisario Betancur el Producto Interno Bruto se ha caído el 2%. Imagínense ustedes, un país que normalmente crece al 1, al 2, al 3%, y en 2 años se había caído el 2% y había una prospección de que hasta el año 87 por lo menos estaríamos por debajo del 2% en lo normal del Producto Interno Bruto.
pero que había, eso sí, un paquete fiscal, o sea, otra reforma tributaria, que es la solución de los políticos mediocres y corruptos, es aplicar reformas tributarias y no incentivar el desarrollo de la economía. Entonces, uno mira y analiza el país desangrándose, el M-19 destruyendo el país, el Partido Comunista creciendo con la UP en el meta desde la Uribe, el ELN en resurrección, el narcotráfico en boga hacia adelante, la corrupción rampante en los cargos públicos y la única solución era aumentar impuestos y darle casa, carro y beca a los terroristas. ¿Qué clase de gobierno es ese? Igualmente, ¿qué pasaba con las redes urbanas del EPL en Antioquia y Valle? Pues que después de ese anuncio funambulesco y espectacular de que ahora sí venía la paz, entonces se concentraron los bandidos del M-19 y el EPL en unos sitios que llamaron campamentos de paz. Y veíamos en esa época el ilustrísimo, hoy senador y exministro y analista político y gran persona, Antonio Navarro Wolf, paseándose por los barrios de Cali con una subametralladora colgada y con su cuerpo desgarbado, incitando al terrorismo. Y tenía una cantidad de bandidos armados ahí en los barrios Siloé, Petecuy, La Estrella, La Nave, Agua Azul, Charco Azul, Agua Blanca, perdón. Ahí delinquiendo y causando daños y eran los campamentos de paz, pero no se podía entrar porque era que estaban en paz, era desde donde se negociaría todos esos puntos que acabamos de ver. Y por otra parte, el señor Almarales diciendo a voz de cuello que el problema no eran las armas, que el problema era que se firmara la paz. ¿Cuál paz? No sabemos, pero era que firmar la paz. Y esa paz incluía que los bandidos podían hacer lo que querían. Y de remate, en Jumbo, volvieron a aparecer los bandidos del M-19 colocando petardos y secuestrando a concejales, destruyendo buses de unos que llamaban en Cali los papagayos, porque eran de colores muy vistosos y eran los buses urbanos, y causando desazón y terror en todas las rutas de transporte urbano de la ciudad de Cali y de la ciudad de Jumbo. Entonces, uno se pregunta si estaban reunidos en La Paz, en esos campamentos, ¿por qué otras cuadrillas estaban actuando? Siempre había una disculpa, ¿no? Que era que el ejército no haya cumplido, que fue que se les metió al campamento, que es que están investigando, que se nombrará una comisión investigadora, que el M-19 con su comando superior está analizando el evento y tomará medidas drásticas contra quienes desde el M-19 vulneren. Poco mentiras, además, ¿qué medidas drásticas van a tomar los bandidos contra sus propias cuadrillas? Sería fusilarlos, porque ¿qué más? Y entre tanto en Medellín volvió el terrorismo urbano, bombas a nombre del ELN, del Ricardo Franco y del mismo M-19 en distintos lugares de la ciudad. Hubo más secuestros, asesinaron a un inspector de policía en la zona del Magdalena Medio y todo durante el proceso de paz, porque era que había que firmarlo rápido, decía el señor Agudelo Ríos, para que precisamente eso no se repitiera. O sea, como por arte de magia de un plumazo, eh, se hacía la paz y además porque en el Congreso de la República no pasó la ley de indulto, no pasó. Hubo sectores que la bloquearon, entonces los bandidos decían que sin la ley de indulto, ¿cómo hacían? Y que el que no estaba cumpliendo en el gobierno, entonces que ellos tampoco iban a firmar nada. O sea, un interminable juego de dimes y diretes. Vistos los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, ¿hay alguna esperanza creíble de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo? Afortunadamente, no. No porque si analizamos sin ningún apasionamiento y con cabeza fría lo que acabamos de ver alrededor del asalto al municipio de Jumbo, que se convirtió fue en una posibilidad de politiquería en nombre de la paz, pues nos damos cuenta que hoy, 40 años, estamos en las mismas en Colombia y lo que es peor, que actores de los que hacían eso en este momento están negociando
con los que ahora están haciendo la misma metodología y la misma cartilla. Entonces, quienes aplicaron esa cartilla para destruir el Estado colombiano y piensan que esa es la solución a los problemas, reunidos con los que le siguen sus ideas, pues la deducción que cualquier lego en la materia saca es que es una negociación de yo con yo y que lo que están buscando es cómo aderezarla para hacerle más daño a Colombia. En síntesis, nos parece que no hay ninguna esperanza verdadera de paz en estos diálogos con el ELN y Petro, sino que por el contrario puede haber es una connivencia peligrosa y desastrosa para el país. Honremos a los colombianos víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria, en particular a las víctimas del demencial ataque terrorista del M-19 contra habitantes del municipio de Jumbo Valle en agosto de 1984. Reflexionemos un poco acerca de las enseñanzas que deja el análisis por, pormenorizado del ataque terrorista del M-19 contra los habitantes del municipio de Jumbo Valle en agosto de 1984. Pues muchísimas cosas, ¿no? Muchos aspectos, muchas realidades y muchos puntos para reiterar. Primero, la población colombiana desprotegida, desconocida y utilizada por los políticos corruptos de turno. Como vimos en el episodio, toda esa semana siguiente al crimen terrorista del M-19 contra los habitantes de Jumbo fue volteado completamente hacia aspectos políticos. Los dirigentes liberales haciéndole oposición a Belisario Betancur y diciendo que Belisario no podía decir nada ahora porque él había sido opositor del gobierno de Turbay. O sea, entre ellos, nada para el país. El señor expresidente de la República y ahora senador Víctor Mosquera Chaus, criticando que había una mala estrategia, pero que él estaba de acuerdo con la paz. No, pues estaba de acuerdo con la paz, debía poner los puntos sobre las sillas, que era lo que cambiar, pero no había que cambiar la estrategia, o sea, haciendo politiquería. El señor Belisario Betancur, presidente de la República, viajando por el mundo, buscando el premio Nobel de Paz, igual que hace Petro ahora, e igual que hizo Santos en su época. Santos tuvo a María Ángela Holguín haciendo ese show por el mundo. Belisario tuvo a Augusto Ramírez Ocampo y ahora Petro tiene al inepto canciller y a toda su taifa diplomática dedicados a lo mismo, a buscar el premio Nobel de Paz.
Entonces es la repetición de la repetida y la reedición de la misma cartilla. El M-19 en su momento proponiendo lo divino y lo humano y que no entregaban las armas y que los cambios eran por la sociedad y no sé qué, y es lo que está haciendo exactamente el ELN en este momento. La narcodictadura cubana ahí, como siempre, ofreciendo sus buenos oficios y ahí los tenemos en el mismo 40 años después. Y las fuerzas militares y de policía maniatadas, la justicia con actitudes proclives y en general el país desinformado. Entonces, viendo ese cuadro que en 40 años no ha cambiado ni una coma, antes al contrario le han agregado métodos por cada uno de los actores implicados, pues nos queda la conclusión que este mal llamado proceso de la paz total marcha muy mal, pero muy mal, porque en esa época también estaba el famoso cuento de los extraditables que no se dejaban ir hacia Estados Unidos y Pablo Escobar cometiendo actos criminales. Y el señor Horacio Serpa, el señor Alfonso López y el mismo Belisario reunidos clandestinamente con ellos dizque para aclimatar la paz. Hoy ya Petro fue más descarado, violando las normas legales del país con el contubernio de la Comisión de Absoluciones que tiene la Cámara, creando dizque una comisión de paz con los narcotraficantes y nadie le dice nada. Nadie de los que tienen poder para resolverle, además de quienes opinamos en las redes, poder cuestionar eso, pero quienes tienen poder decisorio mirando para otro lado, porque es que ya los congresistas entraron en la recta final de su nueva campaña y ya andan cada uno por su lado, es buscando cómo atrapan estúpidos e incautos para que los reelijan, porque es que eso es muy bueno estar allá con sueldos elevadísimos y haciéndole daños al país. Total, que nos queda como enseñanza que los muertos por la violencia en Colombia, muertos se quedan y los políticos siguen jugando con el destino del país y los comunistas siguen avanzando en su estratagema de hacerle daños a Colombia. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Mi coronel, el título de hoy se llama Pactos, Amnistías, Acuerdos, Negociaciones. ¿Con quién? Hablar de los partidos políticos es tratar de los orígenes de los grupos de bandoleros. Hablar de los grupos de bandoleros es tratar los orígenes de las FARC, el EPL, el ELN y o el M-19, entre otros. Hablar de estos orígenes nos lleva a hablar de la primera organización terrorista de donde se han desprendido todos los demás, o sea, las FARC. Y al quedar inmersos todos dentro de este parámetro, se presenta la obligatoria dependencia de la parte violenta del conflicto armado en nuestro país, muy subordinada al cumplimiento del plan estratégico del Partido Comunista, que encuentra en el terrorismo la mejor arma que inspira temor terrorífico y sometimiento amenazante a costa de la misma vida. Por eso, se adelantan ingentes esfuerzos con incautos líderes políticos, junto con abogados corruptos, ambos con intereses personales y no de país. Dan, prometen y cumplen con lo pactado, pero la contraparte, bandoleros narcoterroristas, no lo hace. Pues saben que pase lo que pase, en el próximo turno se amnistían, firmarán pactos, acuerdos y demás, sus penas serán rebajadas, saldrán libres, la acción de las autoridades burlada y el camino allanado para seguir delinquiendo. Eso no existe así de bien relatado en el gran informe de la verdad del cura de Rux, pues todos se convirtieron en angelitos o hermanitas de la caridad. Bueno, hoy hemos tratado el accionar violento del M-19,
una organización nacida al seno de las discrepancias ideológicas de otra mayor, las FARC, lo que los llevó a armar una tolda aparte y bajo la disculpa del robo de las elecciones al general Gustavo Rojas Pinilla. Sus inicios fueron llevados a la parte urbana, pero tuvieron que pasar a la rural, con grandes acciones bandoleras, destacándose las tomas de poblados contra la población civil, los secuestros y las cárceles del pueblo, la toma de la Embajada de la República Dominicana y la del Palacio de Justicia, los asesinatos, fusilamientos y ejecuciones por los cuales jamás han pagado un día de pena y mucho menos reparado las víctimas y o sus familias. Todo porque en esto encontrarán su fuente de financiación y presión para con las comunidades que tanto pregonan defender. Esa simbiosis, bandoleros, políticos, abogados, pueblo temeroso o resignado, originan una vía de escape y burla para con el país y sus gentes. Y por eso estamos como estamos, un gobierno lleno de deshonestos, ganando y gastando los dineros fruto del sudor de nuestra gente y con la plena garantía que en ese ejercicio nada les va a pasar. Corrupción sobre corrupción. Cada uno de los actores que forman parte de esta simbiosis tenemos nuestras propias responsabilidades ante la cual debemos ofrecer y poner nuestro granito de arena. De lo contrario, los logros de los violentos seguirán siendo plano, pues los politiqueros, bandoleros y abogados corruptos han encontrado en su desempeño honesto una forma de vida. Invitación especial que consulten nuestros capítulos anteriores de la memoria histórica. Allí encontrarán muchas cosas atinentes a la verdad contada bajo mucho tiempo de consulta e investigación, acciones que han pretendido esconder o dejar pasar desapercibidas como todo en este mundo, pero que debemos sacarlo a colación para que no se nos olvide, pues se pueden volver a presentar, como está sucediendo en la actualidad. Hoy estamos como estamos, y el poder lo ostentan delincuentes que llegaron con falsas promesas, amnistiados sin pedido, sino solo, digamos, la bondad de un politiquero esperanzado como el actual gobernante mayor en un premio Nobel. Pero para el pueblo, todo más caro, aumentos pequeños, mientras que para los demás politiqueros sí son onerosos. ¿Todo por qué? Porque los dejamos llegar y si no los sacamos pronto, se atornillará en el séquito del palacio y quién sabe por cuánto tiempo. He aquí la pregunta titular. Si no se respetan por parte de los grupos bandoleros, pues no hay garantía alguna. Los que quieren siguen y los que no, la gran mayoría regresan a la criminalidad delincuente, amnistiados, firmantes de acuerdos, perdonados, rebajados de penas y vueltos a la libertad, pues como dijera un estadista hace poco, dejemos de negociar con ellos y hagámoslos directamente con quien los tiene y sostiene allí en este camino violento, el Partido Comunista. Abramos los ojos, veamos la oferta de nuestra fundación y alcancemos la verdadera solución a los problemas de nuestro país. Gente nueva, preparada,
que lleven el país en su cabeza, con proyectos, objetivos y demás soluciones que nos saquen de esta encrucijada. Y por favor, nada de politiqueros y no más memes. Aprovechemos el tiempo en productividad positiva por nuestro país. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Eh, Su comentario complementa exactamente lo que hemos venido analizando y diciendo. Aquí es un problema político profundo y bien estructurado que requiere una respuesta política profunda y bien estructurada y no oportunismos, ni las corruptelas de siempre, ni la repartija del poder, porque eso no soluciona nada. Y que vuelvan al gobierno los mismos que causaron la subida de Petro, pues tampoco es solución, porque es el mismo esquema y la misma metodología que no ha funcionado. Ahí requiere cambios y lo requiere serios y estructurales. De los colombianos depende que sigamos cayendo en esos abismos tan profundos e insondables. Llegamos al final del ejercicio. Los invitamos a todos a continuar asistiendo a partir del lunes a nuestras jornadas académicas. Esta tarde tendremos un receso, pero el lunes estaremos nuevamente con la memoria histórica por la mañana y con los análisis estratégicos de temas de trascendencia nacional e internacional a las 6 p.m. Que Dios nos acompañe y nos siga bendiciendo e ilumine a Colombia en tan difícil sendero en que está metida.